La editorial de la UNED tiene el agrado de presentar al público nacional un volumen más de su colección ¿Quién fue y qué hizo?, dedicada a retratar personajes costarricenses. En esta ocasión le toca la oportunidad al expresidente don Francisco Aguilar Barquero. Bueno, eso yo creo fundamentalmente que la publicación de esta parte de don Francisco Aguilar Barquero obedece a la influencia de don Alberto Cañas. Don Alberto conoció mi obra Las Presidencias del Castillo Azul y ahí trato yo, ¿verdad?, el periodo de 1913 hasta 1920. Entonces, lo impresionó mucho a don Alberto que cuando precisamente en 1920 estaba retirándose don Francisco del poder, nacía en ese año don Alberto. Pero lo que lo impresionó fue que la figura en realidad de don Francisco Aguilar Barquero era prácticamente desconocida, para un hombre incluso de la profundidad académica e intelectual de don Beto. Lo impresionó mucho la figura que aquí se resalta en esta obra. Bueno, los autores de este libro, don Francisco Aguilar Barquero, somos don Jorge Francisco Sáenz Carbonell y yo. Don Francisco Sáenz Carbonell es una persona a la que yo le llevo 20 años. Es un muchacho joven. Sin embargo, él es uno de los grandes historiadores de Costa Rica. Él ha escrito más de 20 libros sobre historia de Costa Rica, y especialmente sobre el siglo XIX. Ahí desde los albores de la independencia hasta digamos, este libro de don Francisco Aguilar, que ya se remonta hasta el año 20, ¿verdad? Él cubre con su profunda investigación toda la historia de Costa Rica. Si alguien, por ejemplo, quisiera conocer a profundidad un gobierno como el de Tomás Guardia, que fueron 12 años, hay que remitirse a las obras de él, que son muchas, ¿verdad? Desde la guerra de la ambulancia, desde antes está profundamente investigada la historia. Yo, a la par de este joven, soy un aprendiz de historiador. Y él además tiene la virtud de ser académico de la lengua. Entonces, yo formé parte de la investigación histórica que él lógicamente contribuyó, pero además de él es el aporte de la pluma literaria, de la belleza del lenguaje escrito que está en este libro. Don Francisco no duró mucho tiempo como diputado suplente, ya que el 15 de noviembre de 1886 fue nombrado por el presidente Soto como gobernador de la provincia de Cartago. En aquella época, el cargo de gobernador provincial era de considerable importancia y por lo general recaía en personas de la confianza del presidente de la República. De modo que este nombramiento da testimonio de la cercanía que ya para entonces debía existir entre don Francisco, que todavía no cumplía los 30 años, y el también muy joven presidente don Bernardo Soto. No obstante, don Francisco también permaneció poco tiempo al frente de la gobernación de su provincia natal, ya que en marzo de 1887 le fue admitida la renuncia. A don Francisco Aguilar Barquero le toca asumir el poder en condiciones verdaderamente difíciles, pero muy difíciles. Una de las crisis más pavorosas que había tenido el país, hasta políticamente hablando, hasta esa fecha. El gobierno de los Tinoco, que fue un gobierno de 30 meses, podemos calificarlo como el peor de los gobiernos que Costa Rica ha tenido hasta la fecha de hoy. Un gobierno que se destacó fundamentalmente por desconocer los derechos humanos de los costarricenses, por atropellar las libertades democráticas, las libertades individuales, por crear y llenar las cárceles de presos políticos y hasta de asesinatos. Eso condujo a que llegó un momento en que estos señores se tuvieron que ir y se fueron antes de que el país ya no lo soportaba. Y muchos clamaban por una intervención de los Estados Unidos y Costa Rica a fin de salir
de lo más oprobioso que había aquí, que era ese gobierno. Sin embargo, los costarricenses manejaron muy bien esta situación en 1919 y no se produjo ninguna intervención americana, sino que los costarricenses lo arreglamos a nuestra manera y dejando que fuerzas aparte, gobiernos aparte, intervinieran decididamente en las decisiones futuras de este país. Entonces, lo único bueno que puede atribuírsele a la administración de los hermanos Tinoco fue el dejar al sucesor. Decidieron irse con toda la plata que se pudieron llevar, por supuesto, pero dejaron en el poder a don Juan Bautista Quirós, otra figura desconocida en este país que gobernó durante 20 días, pero que es la figura que, digamos, que salvó al país por sus virtudes democráticas, por sus... Bueno, todo lo contrario a lo que eran los Tinoco. Sin embargo, don Juan Bautista, aunque hizo todos los esfuerzos por entrar en un proceso de volver a la constitucionalidad, venía marcado con el sello de que era el continuismo del tinoquismo y la gente no lo aceptó. Entonces él lo comprendió perfectamente, fue un hombre respetuosísimo, admirado y querido por todos, al extremo de que después llegó a ser el primer Contralor General de la República. Bueno, don Juan Bautista duró 20 días, ya no se soportaba más. Unos clamaban por la intervención militar de los Estados Unidos, a los cuales ellos se rehusaron. Y entonces hubo una junta de notables el 1 de septiembre de 1919, donde el gobierno reunió en un proceso que era corriente en aquella época, de reunir a lo más destacado de la sociedad costarricense, de la sociedad civil costarricense, lo más destacado en cuanto a preparación, políticas, tendencias electorales, etcétera, sindicatos, trabajadores. Es decir, una junta de notables que agrupara la opinión o estableciera un consenso sobre el país, sobre la población del país. Y entonces ahí, después de discutir fórmulas, se propuso el nombre de don Francisco Aguilar Barquero. Y se nombró a don Francisco Aguilar Barquero y le dijo: tome, don Francisco, aquí está el poder. Usted ejerce todos los poderes. O sea, usted es un dictador, puede hacer lo que quiera. Esta historia de dictadores, nosotros hemos tenido varias antes, en que se les entrega el poder absoluto por juntas democráticas y resulta que son los que nunca ejercieron ni metieron en la cárcel a nadie y fueron los salvadores de este país. Don Juan Bautista llega como dictador, como gobernante de facto, y se le dan a él los poderes ejecutivo y legislativo. Él se respetó a la corte y dijo: no, la corte sigue ahí, aunque sea tinoquista, pero sigue ahí, porque tampoco voy yo a asumir y a dictar justicia a presos, dicto, sería una cosa inaceptable. Y entonces él empezó a ejercer eso. Poesía de humor e ingenio. Costa Rica, 1860-1910. Tomo 10 de la colección Letras Nacionales. Compendio de versos satíricos, de crítica contra los gobernantes y otros temas de la realidad nacional, publicados en diversas revistas y diarios de la época por varios autores, conocidos y desconocidos. Es lo que ofrece en parte este libro. Don Francisco Aguilar Barquero vivió durante una etapa singular en la historia de nuestro país. En ese tiempo terminaba el último gobierno de facto ejecutado por militares comandados por los hermanos Tinoco, cuando la patria requirió de las habilidades de don Francisco Aguilar, quien junto a otros costarricenses ayudaron al país a salir de aquella situación tan difícil. Por iniciativa del secretario de Instrucción Pública, don Joaquín García Monge, la administración Aguilar quiso preparar el terreno para el restablecimiento de la universidad, que estaba clausurada desde 1888. En noviembre de 1919, dispuso que una propiedad ubicada al oeste del Parque Morazán se destinaría para construir un edificio que sirviera de sede a las escuelas y facultades de enseñanza superior y a la futura universidad.
Ya cuando don Francisco Aguilar Barquero llega en 1919 tenía más de 60 años, que en aquella época eran muchos. Fue un hombre que respetó la negación era exactamente el polo opuesto a lo que había sido el régimen anterior de los Tinoco. Y dentro de esas circunstancias él condujo el país hacia la institucionalidad. Digo, yo acepto, me están poniendo una brasa en las manos, pero yo la acepto, pero restablezco la Constitución de 1871, o sea, se va a respetar todo, a excepción de ciertas cosas como las que me están dando ustedes, que yo tengo el poder legislativo y ejecutivo, pero la institucionalidad con todos sus derechos, con todo lo que establece la Constitución, seguirá ahí. Y el 20 de septiembre él ya cumple con la disposición de convocar elecciones manteniendo el calendario tradicional de Costa Rica, que las elecciones eran el primer domingo de diciembre y se asumía el 1 de mayo el Congreso y el 8 de mayo el Poder Ejecutivo. Una concepción extraordinariamente democrática. Bueno, pero él estaba metido, inmerso en fuerzas antagónicas que se odiaban. El primer acuerdo que tomó fue nombrar al ministro de Guerra y Marina, o sea, el asunto de la seguridad del Estado y de las armas y del ejército. Recuerden que Costa Rica tenía un ejército en esa época, y nombró a Juan Bautista Quirós, que era el que habían dejado los Tinoco, y él le entregó a don Francisco, y don Francisco lo nombró como diciendo, aquí está un señor venerable que me entrega el poder, pero para tranquilidad de los militares, que todos los cuarteles estaban llenos de militares tinoquistas. Había que tranquilizar a esa gente que también lo agarraba y lo botaban a él en 2 momentos. De ahí que puso a don Juan Bautista, que era una garantía para todo el país, ¿verdad? Entonces empieza a buscar un equilibrio. Unos dijeron, bueno, ya se fueron los Tinoco, ahora una parte de la población quería arrasar y acabar con todo lo que fue tinoquismo, que métalos a la cárcel, que esto, que persígalos, que háganle lo mismo. Y don Juan Bautista trató de buscar ese equilibrio. Entonces don Juan Bautista recibía críticas de que él tenía una mano muy suave con los tinoquistas, que había que ser más duro, y él llevó con mucha dificultad ese equilibrio. Otros querían que no los tocaran. Y no, un momentito, primero ustedes van a ser investigados, creo comisiones investigadoras de cómo se habían robado la plata, sectores del tinoquismo. O sea, él empezó tieso y parejo, enfrentado a 2 posiciones antagónicas muy difíciles, en las que él era el barquito que se movía entre esas aguas, ¿verdad? Bueno, él duró 8 meses en el gobierno. Le tocó en ese gobierno las dificultades más pavorosas que puede haber. Los Tinocos se fueron con $250,000, plata contante y sonante, y se fueron con nombramientos de 8 años, ¿verdad? Con cargos para Europa. Eso es una página muy, muy bonita de la historia de Costa Rica, ¿verdad? Donde se ve que frente a situaciones pero verdaderamente difíciles, porque estuvimos a punto de ser un protectorado, a punto de ser un país ocupado como lo fueron muchos del área centroamericana y del Caribe, ¿verdad? Y por dicha nosotros salimos adelante por esa ecuanimidad, esa actitud de diálogo, de discusión que los costarricenses siempre hemos tenido. Es importante destacar que desde ese mismo momento quedó muy claro que don Francisco ascendía al poder como presidente provisorio de un gobierno de facto, no como tercer designado en ejercicio de la presidencia de un hipotéticamente reanudado gobierno constitucional. Esta característica, que se consideró indispensable para la salvaguarda de la soberanía frente a las exigencias de los Estados Unidos, hizo que estos se abstuvieran de reconocer al nuevo gobierno. Hoy, en la sección Animación, con orgullo presentamos un texto de nuestra gran escritora Carmen Lira, el libro En una silla de ruedas, historia en la que la autora indaga las complejas dualidades que enfrentan en el día a día
los seres humanos a través de su existencia. Es triste, don Miguel, vivir así, como un grano de maíz perdido, como los opilotes que pasan de noche en el primer palo que encuentran. Ya ves, yo era así como usted, un ser solo, pero un día entré a esta casa y si ahora me sacaran me matarían, porque aquí sembré el corazón que ha echado raíces hasta entre la tinaja de la cocina. Vea, don Miguel, yo me imagino que el alma tiene como el cuerpo su sangre, que es el modo de sentir. Y para que lo sepa, uno tiene su familia no en los que cargan entre su cuerpo la misma sangre, sino en los que cargan en el alma los mismos sentimientos. Soledad. ¿Quién te acompaña? Canto de ballenas. Dos obras de María Silva, publicadas en la colección Teatro Clásico y Contemporáneo, que escudriñan aspectos ocultos de las relaciones humanas, en la vida de pareja o en las que ocurren entre otros miembros del núcleo familiar, donde las apariencias dan una imagen muy diferente a la realidad de sus personajes. Don Francisco Aguilar es designado presidente de la República por un amplio consenso de fuerzas opositoras a los Tinoco y asume la restauración institucional de la debilitada República. Pero el expresidente va más allá. Concentra su gobierno en acciones abandonadas por el régimen dictatorial, las obras públicas y la educación. El gobierno también dedicó esfuerzos a elaborar un nuevo presupuesto nacional para 1920, que reemplazara al excesivamente dispendioso preparado en las postrimerías del tinoquismo. El nuevo presupuesto se emitió el 7 de enero de 1920 y pronto fue duramente atacado en los periódicos. Alex, una cosa en realidad destacable de don Francisco, dentro de su mentalidad, de su formación como abogado, como político, como hombre entregado a las ciencias políticas y sociales, es el primero en Costa Rica que añora y dice que Costa Rica debe llegar a tener partidos políticos ideológicos y no partidos personalistas que lo único que hacen es fomentar el populismo porque yo en el poder reparto migajas y me mantengo ahí. En cambio, los partidos ideológicos son partidos que son conducidos por ideas, por ideales, y eso es lo que hace que los pueblos se superen. Creó los patronatos escolares, todavía existen los patronatos escolares, ¿verdad? Eso es una obra de él, donde hace participar a los padres de familia de la administración y de los fondos que deben de aportar para el mantenimiento de la escuela, ¿verdad? Él estableció la jornada de 8 horas. Eso fue un acto de desarrollo social, ¿verdad? De conquista social extraordinaria, porque en el mundo acababa de debatirse eso y todavía muchas sociedades de todo el planeta, ¿verdad? No tenían eso. Y yo no conozco en la historia del Poder Ejecutivo de Costa Rica ningún gobierno que haya apoyado una huelga, salvo esta última de los maestros reciente, al principio de esta administración, por otras circunstancias. Pero el único gobierno que salió apoyando una huelga y dándole la razón a los huelguistas, porque la tenían, fue don Francisco, y otorgó la jornada de 8 horas y la jornada y el 20% de aumento salarial a todo el mundo, primero al sector público y después entró al sector privado. Esa huelga se inició, en enero empezaron los movimientos, pero ya en febrero la huelga estaba ya generalizada. El 2 de febrero todo el mundo estaba en huelga. Y el 20 de febrero se terminó la huelga porque todo el mundo quedó en paz y tranquilo, el país pacificado. Él habló con todo el sector privado le respondió y le apoyó y asumieron la jornada de 8 horas también para el sector privado y el aumento de salarios. Y felizmente se llegó a la conclusión en 18 días que duró esa huelga. El 17 de enero, el hombre libre acusó virulentamente al gobierno de pasividad cómoda.
dijo que solo salía de su inercia para legislar de modo inconsulto y aseguró que al emitir el presupuesto no se habían tenido en mira la situación del país ni sus necesidades más urgentes. Las autoridades se defendieron, poniendo de relieve la ruinosa herencia recibida del tinoquismo y la necesidad de retomar una serie de actividades gubernamentales, entre ellas los servicios de obras públicas, severamente perjudicados por la incuria del régimen caído. En efecto, el gobierno de don Francisco Aguilar dedicó empeñosos esfuerzos a promover la construcción de caminos y a fomentar la agricultura, asuntos que habían estado en un absoluto descuido durante el tinoquismo. Después, don Pedro Pérez Celedón presentó el benemeritazgo de él y él no lo aceptó. Y entonces, como no lo quiso, entonces lo suspendieron, pero después, en 1923, ya él muy enfermito y de todo, lo volvió a presentar don Pedro Pérez Celedón y fue declarado benemérito de la patria. Y en octubre ya del año 24 murió aquí en San José. Quisiera leer, con motivo de la muerte de él, una frase que parte del discurso que se le hizo en el Cementerio General y que dice así: al analizar el paso por el poder de don Chico, no se ha podido establecer propiamente si fue un presidente o si fue un dictador. Si el poder le llegó a manos de la dictadura, él lo entregó en las manos de la Constitución. Y es que no fue ni lo uno ni lo otro. Don Chico no encarnó en aquellos momentos los principios del derecho ni los de la ley. Su espíritu no podía haber desempeñado esos cargos. Su espíritu era otro. Él no fue presidente ni dictador. Fue un buen padre de familia. El más anciano, como de los que nos hablan las leyendas de las tribus primitivas. Ese fue don Chico, el más anciano de todos, el que más sabía, el que todos respetan, el que todos veneran. La enseñanza de su mando no fue el poder de las armas, ni el poder de la democracia, ni ningún otro poder de esos que están consagrados por el uso. La enseñanza de su mando fue la bandera de Costa Rica. El himno de su gobierno fue el amor a la conciliación. Fue un varón de vida sencilla, de noble corazón. Se distinguió por su ecuanimidad, hombre de espíritu selecto y gran austeridad. Fue respetuoso como el que más de los derechos de cada uno. Salió de la presidencia airoso, lleno de gloria, quedando la ciudadanía entera agradecida con él por su gobierno bueno y laborioso. Supo conciliar los ánimos y combatir los odios. Sin embargo, la decisión de destinar un terreno a la universidad sí fue importante, ya que el ubicado al oeste del Morazán se cambió después por otro más grande, situado en el llamado Potrero de los Gallegos, al este de San José, y allí se inició en 1926 la construcción de los edificios universitarios. Los autores del libro sobre Francisco Aguilar Barquero son dos destacados historiadores, Jesús Manuel Fernández y Jorge Francisco Sáenz, quienes han realizado una investigación exhaustiva para componer un perfil histórico a un costarricense digno de ser recordado, no solo por su integridad, sino por la vigencia de su compromiso. Hoy, en Punto y Coma, recomendamos la lectura del libro ¿Quién fue y qué hizo Francisco Aguilar Barquero? Lo encuentra en las librerías de la UNED. Nos despedimos desde la Galería Talentum, en el centro de San José.